para que ellos, a través de las lagunas que tienen sus padres, los reservorios de agua en el semiárido, impulsen próximamente el engorde o la producción de cachamas en jaula como una actividad para la producción de alimentos alternativos en el semiárido. Ok, Abraham, nosotros ahora nos vamos a enlanchar porque nos vamos allá a aquellos módulos sumergidos para que continuemos con toda la argumentación de por qué es interesante el cultivo de peces en jaula. Muy bien, adelante. Acá en el semiárido. Vamos a continuar esta parte del segmento mostrando lo que son las bondades del cultivo de peces en jaula en lagunas del semiárido. ¿Cuáles son los argumentos a favor? Los argumentos, primero, que lagunas de esta naturaleza abundan en el semiárido como una respuesta para copiar agua a las actividades de producción que tienen las personas acá. Sin embargo, nosotros podemos incorporar la producción de peces como alimento al núcleo familiar que habita en estas circunstancias. Fíjate bien. Una vez a mí me tocó sobrevolar el Valle de Equibor, estamos hablando de unas 20-30 mil hectáreas, y vimos numerosos pocitos de agua desde el aire. Correcto. Lagunas. Sí, lagunas. Eso, viéndolo arriba son como pocitos, ¿no? Llevándolo eso a un plano y midiendo las superficies, todas esas pequeñas lagunas que uno ve desde el aire suman en superficie lo que es la superficie del embalse 2 Cerritos. Estamos hablando de alrededor de 2.000 hectáreas de superficie de agua que no se está aprovechando para producir proteína de buena calidad, que se puede producir a través de los peces y subsanar problemas de nutrición, mejorar la dieta, etc. ¿Esa agua a la que te refieres Ahora, utilizó qué? ¿Para riego? Para riego eventualmente, pero son unas tinas de evaporación. ¿Tinas de evaporación? La evaporación, bueno, que se evapora más de 1 centímetro diario de agua en esas tinas de evaporación. O sea que si no llueve, si no le entra más agua a este pozo, ¿en cuánto tiempo se seca? Se termina de secar. Ok, perfecto. Bueno, nosotros estamos proponiendo a través de los programas de extensión que estamos dando apoyo a la estación del semiárido, la utilización de las jaulas flotantes para la producción de peces. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una pequeña o una mediana... ¿Por qué no suelto sin la jaula? Bueno, ese es el punto. No suelto por lo siguiente, nosotros estamos dando una propuesta tecnológica para una familia que probablemente tenga pocos recursos para comprar un arte de pesca que abarque una superficie o una longitud de por lo menos 100 metros cuadrados. Y que la inversión y el fondo es irregular. Y el fondo es irregular, el contorno es irregular y por la circunstancia que el recurso agua representa contenido en un reservorio, hay muchos predadores. Por ejemplo, la guabina abunda aquí, que pueden constituirse en un elemento las cotúas, que son una ave muy depredadora, peligroso para los animales que están sueltos, para el control del pequeño productor cuyos animales están sueltos. Y en las jaulas los protegemos. Y en las jaulas nosotros tenemos protección y libre manejo a voluntad del operador. Para alimentarlo, por ejemplo. Para dar una mejor idea de esto, esta superficie que estamos viendo aquí es aproximadamente 9.000 metros cuadrados, ¿verdad? Correcto. En 9.000 metros cuadrados nosotros podemos sembrar un pez en sistema semi-intensivo, un pez por metro cuadrado. Eso significa 9.000 peces. 9.000 peces. Nosotros podemos concentrar los 9.000 peces en ¿cuántas jaulas? En 180 jaulas. En 180 jaulas, una densidad de 50 por jaula. Y obtenemos una producción a la vuelta de 3-4 meses de medio kilo. De medio kilo. Eso representan 4 toneladas, quitando una pequeña mortalidad de un 10%. ¿Eso qué es superproducción de peces? No, 4 toneladas o no? No, puede ser para consumo de cuántas familias. Esa es una producción de carácter extensivo, pero en las condiciones locales, la introducción de 1 tonelada de pescado tiene un impacto nutricional contundente, ¿verdad? Y si esta actividad se hace de forma repitiendo la experiencia en un conjunto de lagunas que ya existen en la zona. Rosalafa, durante muchos años ha construido numerosas lagunas por todos estos parques. Entonces esta laguna tiene una condición de uso comunitario, pero también hay de uso particular de un núcleo familiar. Ahora, porque la usan para riego, la usan para alimentación del ganado caprino
y para muchos otros Cuando tú hablas de usos en riego, hogar. tocas un punto muy importante, porque el agua de esta laguna, una vez que se crían peces, es un agua fertilizada. Correctamente. Eso elimina un costo de uso de fertilizantes en el uso posterior, en el drenaje de esta Claro. laguna, en agricultura, por ejemplo. Correcto. Y si esa agua pasa, por ejemplo, por donde hay cultivos donde utilizan químicos, no cae aquí. Sí, Esa es la gran ventaja también de la piscicultura. Adquiere conciencia conservacionista, porque tú tienes un gran valor aquí, en jaulas en peces, representados en peces, de proteína de buena calidad, y eso hay que protegerlo. Ahora, a mí me eso dijeron que esto era significa agua de que hay que lluvia. tener conciencia conservacionista. agua de correntía, correcto. correntía. De correntía. O sea, por eso preguntaba, porque de repente pasa por un cultivo donde utilizan exageradamente químicos, pero podía entonces- afectar el... No Exacto. afecta el... Sí, sí, podría. a los peces. Más sin embargo, el semiario particularmente se caracteriza porque tiene una producción verdaderamente disminuida de nada. Aquí lo que hay, no hay cultivos mayores, desplantaciones, una serie de cosas. Ahora, profesor, ustedes han hecho estudios desde el punto de vista cultural, porque estamos en una zona semiárida donde la gente le gusta comer mucho caprino, en toda su forma, muy sabroso además, que la gente con el tiempo se puede acostumbrar a comer, por ejemplo, cachamas, que No, Caripá, la gente ya está acostumbrada a comer pescado. Es tradición que cuando yo soy del campo, somos pequeños, habitualmente en los cuerpos de aguas menores nos las pasamos, o las personas pescando peces pequeños y de 50 a 100 gramos son comidos. pero en zonas Aquí- como esta no, en semiárido Aquí también, no. aquí también. En Aquí, semiárido la aquí- gente va a la bodega y compra sardinas y come bueno, pescado. pudiera ser la sardina, pero las personas aquí en los tiempos libres van a los ríos y comen guabina, que es un pescado excesivamente De la zona. espinoso y es completamente accesible. Las personas no comen más pescado aquí porque no existe la disponibilidad, ¿verdad? Nosotros hemos sacado, inclusive, a la aseveración que hace el profesor de medio kilo de tamaño cosecha, parecería que aquí es grande, porque aquí un animal de 300, 250 gramos ya está es- siendo demandado por los pobladores de la Exacto, ya zona es cuando lo porción ven. Eso es tamaño importante. plato. Claro, Sí, ya claro. esa talla. Entonces, aquí no tenemos que bregar con la situación de, ¿será que las personas comen pescado? Ya comen pescado. Y es una tradición, es muy apetecible. Lo que no hay es pescado. Las personas para comer aquí en San Francisco pescado deben trasladarse en un vehículo de transporte público 20 bolívares hasta Carora, comprar el kilo de pescado a 50 bolívares cuando barato, un pescado viejo, y devolverse por 20 bolívares más. Entonces estamos hablando que el kilo de pescado le está saliendo por 90 Poquito a bolívares. poco. Aquí tiene la diferencia de que Suba. vamos a tener unos peces frescos Poco a poco. y nosotros podemos considerar que el reservorio es un refrigerador permanente. Esa es la talla inicial de siembra que vemos en la jaula del lado derecho. Súbanla un poco para que vean los alevines. Hace más pequeño. Y ya después, a los 3, 4 meses, obtenemos esta talla que vemos aquí. Esta talla que está aquí, ¿ok? Es la que llaman talla plato. Ajá, tamaño plato. Ya esto es una ración de consumo. Esto se puede lograr en un periodo de 3 meses, en un buen manejo en jaulas. Mira, Esta es una cachama blanca, por cierto. esta es una cachama blanca, Caripá, que tiene un peso que ya es apetecible para los productores de la zona. Este tamaño, perfectamente para los grupos escolares y liceos que nosotros estamos pasando, tiene una presentación excelente para ser acompañada, por ejemplo, con arroz, con plátano, fácilmente suministrado. Además, en una visión futura que nosotros tenemos, qué interesante sería que el pueblo de San Francisco pudiera ser reconocido por la producción de cachama y la prestación de este beneficio de pescado ellos van a en sus inventar ferias. algo nuevo que se llama Ah, el la cruce. feria. En las ferias. Ellos van a inventar algo nuevo, que ya le estamos dando la idea. El cruzado de cachama con chivo. Con chivo. Mira, ¿qué es más sabrosa, la negra o la blanca? La blanca. Ok, bueno, amigos de Promar, y como siempre, los invitamos hasta una próxima sorpresa. Muy bien.